rendirte honor. Yo vivo para servirte y ser imagen de que vives en mí. Yo vivo para adorarte. Yo vivo para rendirte honor. Yo vivo para servirte y ser imagen de que vives en mí. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Salvador, Redentor, mi Señor, ¿qué soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo para mí. Yo vivo para adorarte. Yo vivo para rendirte honor. Yo vivo para servirte y ser imagen de que vives en mí. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Mi Salvador, me diste perdón y hoy vivo en libertad. Salvador, Redentor, mi Señor, ¿qué soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo para mí. Salvador, Redentor, mi Señor, ¿qué soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia son un regalo para mí. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti, Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, queridos hermanos. Una alegría poder reencontrarnos en este jueves, después de tanto tiempo que estuvimos apartados de nuestros cultos presenciales los días jueves.
Hoy podemos nuevamente encontrarnos en Él. Podemos vernos, podemos saludarnos, aún de lejos podemos levantarnos la mano. ¿Cuántos pueden levantar la mano y saludarnos hoy? Esto puede ser una bienvenida o es una bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición, queridos hermanos, ver a cada uno de ustedes. Anhelábamos en nuestros corazones, deseábamos en nuestros corazones poder participar de este culto este día jueves. Aunque hay un orden en los cultos, un orden determinado, pero nosotros seguimos buscando la gracia de Dios. Amén. Nosotros seguimos buscando que la presencia de Dios siempre esté con nosotros, fortaleciéndonos aún en los momentos difíciles. Porque Él nos dijo que no íbamos a pasar momentos difíciles, pero que Él iba a estar con nosotros aún en los momentos difíciles. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Esta es su fe? ¿Esa es su esperanza? Entonces ponga su mirada en Cristo y le voy a invitar que usted se ponga de pie. Y vamos a orar a Dios, vamos a entregar este culto a Dios. Pero antes de entregar este culto, quiero darle un saludo, como lo hizo Pablo a los colosenses. Amén. Todo lo que está en la Biblia está determinado por Dios porque es la palabra de Dios. Aún de estos hombres que un día Dios los usó, fueron ese instrumento en la mano de Dios para que usted y yo hoy podamos estar en este lugar bendiciendo a Dios, glorificando a Dios y su palabra como es la verdad. Cuando nosotros leemos su palabra, leemos la verdad. Amén. Así dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Colosas. Gracia, paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Un precioso saludo, una preciosa bienvenida en esta noche, comenzándolo con este saludo de parte del apóstol Pablo. Amén. Ese hombre que un día Dios lo llamó, un día tú fuiste llamado y el día que fuiste llamado fuiste salvado, ¿verdad? Fuiste salvo por Cristo. Amén. Esta es nuestra esperanza, querido. Esta es nuestra esperanza, que el día que nosotros fuimos llamados por Dios, también fuimos salvos por Él. Dios no se equivoca, el que nos equivocamos somos los hombres, pero Dios no se equivoca. El día que Él te llamó es porque ya había para ti un tiempo determinado en la presencia de Dios para salvación. Esto es lo precioso que tenemos nosotros los hijos de Dios. Así que inclina tu cabeza en este momento y vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecir su nombre, vamos a glorificar su nombre. Y después Dios nos llevará al desarrollo del culto. Amén. Pero ahora es lo que tenemos que hacer. Señor, te damos gracias una vez más por este momento, que venimos delante de tu presencia, invitados por tu paz, tu amor y tu misericordia, para que tengamos este encuentro contigo, Señor, porque tú nos has llamado para bendecirnos, Padre, pero nosotros hemos venido en esta noche para glorificar tu nombre, para ensalzarte, Padre, para darte gloria, honra y alabanzas, Padre, porque tu misericordia, tu amor, ha llevado a nosotros a encontrarnos contigo, Señor, después de un tiempo determinado, Padre, que aún tú lo permitiste esto para que nosotros pudiéramos vivir, Señor, un tipo de encuentro contigo de otra magnitud, pero siempre en tu presencia y buscando de ti, Padre. Por eso te glorificamos, te damos gloria, te damos honra y alabanza en esta noche. Muchas gracias, Señor, por tu amor, porque tú eres fiel en todas las cosas. Queridos hermanos, antes de que nosotros prosigamos una alabanza, decirles también, o exhortarlos también en el nombre de Jesús, con amor, hermanos. Siempre cuando tenemos que hacer las cosas en Cristo, vamos a hacerla con amor.
cada uno de nosotros tomemos el recaudo, tomemos la precaución, querido hermano, de la cual ya está decidida tanto por nuestras autoridades, por las autoridades de la salud. Tráigase su tapaboca. Allí cuando usted pasa allí en el frente va a estar el alcohol en gel, póngase el alcohol en gel. Tome la precaución de tener también la distancia, hermanos. Nosotros estamos dentro de un lugar muy amplio, un lugar que tiene mucho espacio para que nosotros podamos estar tranquilos, sentados, escuchando nuestro culto, escuchando nuestra palabra. Pero tome esa precaución. Nosotros debemos ser precavidos en todo, querido hermano. Más en este momento que estamos viviendo, que puede haber en un momento a otro, puede pasar, las autoridades pueden llegar a ver cómo está nuestra iglesia y que no vayamos a ser sorprendidos, sino que vamos a estar precavidos en todo lo que de nuestro gobierno disponga, para que nosotros podamos también cumplir con este requisito del cual Cristo también te manda, que seamos precavidos en las autoridades o en lo que las autoridades nos demandan. Nuestra gloria es Cristo, nuestros ojos están puestos en Cristo, pero nosotros debemos también ser conscientes del momento en el cual nosotros estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Así que seguimos ahora alabando, bendiciendo a Dios, porque lo hermoso es cuando nosotros podemos abrazar esta verdad. Adelante, hermano. Hay momentos que las palabras no me alcanzan.
Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso en esta noche a nuestro Dios. Bríndemoslo un aplauso a nuestro Dios. Dele fuerte que se sienta, hermano, el aplauso. Cuando es para Dios se debe oír. Es precioso cuando nosotros podemos adorar a Dios, alabar a Dios, servir a Dios, aún con un aplauso. Tenemos que disponer eso de nuestro corazón. Esto tiene que salir de nuestro ser interior. Qué precioso
es este encuentro que precioso es verlo en esta noche. Es una bendición para todos aquellos que estamos en este lugar, para ver una continuidad en las cosas del Señor y ser bendecidos también. Amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento. Ahora vamos a recibir también a nuestro anciano Rodrigo para que él también participe con nosotros lo que es la palabra. Gloria a Dios, hermanos, bendiciones a todos. Damos gracias al Señor por estar en esta noche participando junto con todos los hermanos que también nos están viendo a través del Facebook, que nos están escuchando a través de la huella online. Damos gracias al Señor, agradecidos por estar esta noche junto a todos ustedes. Amén. Les invito, vamos a ver si lo podemos hacer este servicio, esta palabra dentro de los tiempos que se nos están pidiendo. Vamos a ir a la epístola según la primera epístola de Juan, capítulo 2. Vamos a ir ahí. Tengo algunos pasajes más para compartirles, pero vamos a empezar por ahí, creyendo que Dios nos irá guiando y nos irá ayudando a poder ir entendiendo cuál es el mensaje de Él para esta noche. Gloria a Dios. Cuando estábamos hablando, trayendo el estudio bíblico el martes, hablando con Mauricio, hablábamos, si usted por ahí lo vio, sabe de lo que estoy hablando, pero si no, le cuento, estábamos hablando sobre dos pasajes importantes dentro de la palabra de Dios, que son el bautismo de Jesús y la tentación. Dos realidades en las cuales tenemos que ver cómo el Señor nos representa, amén, toma partida por nosotros en esas dos situaciones tan importantes para el comienzo de su ministerio, pero tan importante para nuestras vidas en sí. Es importante entender que el Señor se identificó en todas las cosas con nosotros. Él en todo fue probado, en todo Él tuvo que cumplir con la voluntad del Padre, con la ley, tanto la ley de Moisés como con la ley moral de Dios, con los mandamientos. Tuvo que cumplir todos los parámetros que Dios había puesto para el hombre y tuvo que representarnos. Él en el bautismo nos representa, aunque Él no era pecador. Juan, cuando lo va a bautizar, si usted lee ahí en los evangelios, se asombra y queda un poco desconcertado. Porque claro, ¿cómo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va a ser bautizado para arrepentimiento? ¿De qué se va a arrepentir un hombre santo y sin pecado? Es más, Juan le dijo, yo tendría que ser bautizado por ti. Pero el Señor le dice, bueno, deja que sea así, que se cumpla la palabra. Entonces, el Señor nos representa, toma simbólicamente todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas las cosas que tú estás viviendo y todas las cosas que yo estoy viviendo, todos los errores, todas las macanas que cometemos día a día, las toma en sus hombros. Y simbólicamente digo en ese momento, porque el bautismo es simbólico, pero después literalmente, en el bautismo que Él tiene que hacer ahí en la cruz del Calvario, en esa entrega total que Él hizo de su vida, Él lleva todas nuestras cargas, todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y las clava ahí en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque tú cuando vienes al Señor y te bautizas, tú te estás identificando con esa acción. Así como Él se identificó contigo al tomar tus cargas y tus pecados en esa acción que hizo ahí con Juan el Bautista, tú te estás identificando con Él y Él se está identificando contigo.
cuando tú pasas por el agua del bautismo, también es una representación de que tú eres crucificado, de que tú eres muerto y resucitado junto con Él también. Es una representación y es una identificación en la cual dejamos nuestra vieja vida para empezar a vivir una vida en Cristo y con Cristo. Amén. Eso es un poco el significado en el cual Él hace esa acción, toma esa disposición de tener que bautizarse para poder, junto con nosotros, participar de esa realidad y hacernos a nosotros participantes junto con Él de una herencia incorruptible, de una herencia eterna en los cielos. Era necesario que Él pasara por ese estado en el cual nosotros también debemos de pasar. Pero también vemos que, como dice ahí en Mateo, vamos a verlo ahora, Él es llevado a tener que ser tentado por el diablo. Y Él tiene que soportar y tiene que, en medio de su ayuno de 40 días, Él tiene que ir luchando contra diferentes realidades que Satanás va poniendo para que su voluntad sea menguada y Él deje de cumplir lo que Dios le había pedido. Y bueno, y ahí vamos a verlo ahora, cómo el Señor va a ir venciendo cada una de las circunstancias y cómo va a ir tomando, autoridad y poder y va a vencer a Satanás en todas sus artimañas en las cuales Él quiere hacer caer. En esto quiero decir que el Señor Jesús se identifica con nosotros. Como dice ahí en Hebreos 4, no vaya, se lo leo, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Tenemos esta promesa, pero es una promesa ya concretada porque el Señor venció. Él fue tentado, Él tuvo que soportar no solo ese momento ahí mientras Él estaba débil, pasando hambre. Satanás lo tienta, según Lucas dice que lo tentó durante los 40 días, pero hubo un momento donde Satanás como que cargó todo el armamento, todo el arsenal en 3 tentaciones puntuales en las cuales quiso hacer caer al Señor. En medio de esa realidad vemos que el Señor va a ir venciendo, como lo dijimos, y lo que va a hacer es darnos a nosotros la oportunidad de poder también vencer junto con Él. Como Él lo pudo hacer, nosotros también tener la oportunidad de poder hacerlo. Pero aquí en Primera de Juan, les voy a leer capítulo 2, versículo 15. Juan nos exhorta, nos da una enseñanza y nos pide a todos que nosotros tengamos ciertas prioridades y ciertas realidades en las cuales no nos dejemos llevar por cierta corriente de este mundo. Y dice en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios sigue las pisadas del Maestro. Sigue las pisadas que Cristo un día marcó
Y así como Cristo pudo hacer y cumplir la voluntad del Padre, consumado es, dijo ahí en la cruz del Calvario, nosotros también en Cristo tenemos la oportunidad de poder ir soportando, ir venciendo todas aquellas tentaciones. Pero acá nos habla de tres realidades, en las cuales, si vemos la tentación de Jesús, también Satanás apunta. Apunta a esas tres realidades en las cuales él sabe que todo humano tiene una debilidad, un flanco abierto sobre esas realidades. Acá en Juan nos dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Realidades en las cuales nosotros podemos no solo ver, uno se pone a ver un poco el informativo y a ver situaciones que están pasando en este mundo, y uno queda un poco perplejo de cómo Satanás, el Dios de este mundo, el príncipe de las potestades de los aires, aquel ser que se opone a Dios y sobre todo se opone a todo lo que Dios ha hecho y sobre todo a sus hijos, a los hijos de Dios, y quiere ser como Dios. Ese ser está controlando este mundo. Es el ser que Dios, aunque lo ha vencido a través del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, todavía no le ha quitado cierta potestad. Y Él tiene la potestad, y lo vemos en el mundo, como jovencitos, jovencitas, que intentan salir de ciertas situaciones, vicios, drogas, adicciones que sabemos que atrapan y llevan cautivo al ser humano, de tal manera que lo dominan totalmente, como cuando uno no está en el Señor. Y vemos que hay muchas jovencitos, vimos hace poco, si usted ha visto el informativo, una jovencita de 18 años que apareció muerta, que no se sabe bien qué pasó, pero que era adicta, estaba intentando salir, pero parece que no pudo vencer esa tentación. Y algunos problemas de adicciones llevaron a que apareciera muerta. Pero ese es un caso. Usted ve, saliendo de este lugar, usted ve montones de realidades en las calles, jóvenes y no tan jóvenes, no solo pidiendo monedas, sino también cometiendo hurtos y diferentes atracos y cosas muchas veces con mucha violencia, porque están atados por una condición en las cuales por ahí muchas veces quisieron salir y no pudieron salir. No tuvieron la fuerza, aunque le pusieron voluntad, no tuvieron la fuerza para hacerlo, porque cuando eso los llamó, no pudieron resistir esa tentación y cedieron. Y yo me miro a mí y te miro a ti. Y nosotros también muchas veces somos tentados. Y muchas veces en muchas cosas, desde una simple mentira o una mala mirada, un faltar a un saludo, que muchas veces trae problemas, que trae diferencias entre uno y otro, enojos, malos entendidos, envidias. Contiendas simples, no tienen que ser, como dije anteriormente, cosas muy entramadas y muy difíciles, cosas simples. Muchas veces nos hacen perder nuestra visión en el Señor. El mundo está atado por este príncipe y está dominado por este príncipe. Está
siendo llevado cautivo, pero él también se aboca a querer dominar y querer destruir a los hijos de Dios. Y nosotros también, lamentablemente, muchas veces cedemos a simples tentaciones, como dije, desde una mentira, de abrir una puertita a Satanás para que él entre en tu corazón, entre en el campo de tu naturaleza, desde aceptar algunas cosas que tú crees que Dios está en esa realidad, pero no has buscado la voluntad de Dios, aceptar un trabajo, aceptar ciertos favores que te pueden hacer que tu corazón se vuelque a querer ambicionar ciertas cosas de este mundo, y poco a poco tú te vas desviando. No tiene que ser grandes tentaciones ni cosas que te lleven a la muerte, como dije anteriormente, temas de drogas, vicios, delincuencia. Muchas veces Satanás utiliza pequeñas cosas para empezar a desviar tu corazón, para empezar a quitarte del camino. Una molestia con un hermano, como dije, un enojo, puede llegar en algo que parece simple, puede llegar a afectar mucho dentro de la congregación, dentro del corazón de ese hermano, dentro de tu corazón. Puede traer mucho rencor, puede traer mucho odio, puede traer una gran división con esa persona, y tú, cuando quieres acordar, estás muy lejos de la voluntad de Dios y muy lejos de la cobertura del Padre. Y estás en las redes de Satanás, no solo ya enojado con este hermano, sino enojado con todo el mundo, molesto hasta con el pastor, y te quieres ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos que una puertita se abra y Satanás entre por esa puertita y tome a través de sus tentaciones, tome lugar dentro de tu corazón. Porque dice Santiago que Dios no tienta a nadie. Y es así en el capítulo 1, versículo 17, creo que es. Él dice que Él no tienta a nadie. Y es así. Dios no tienta. Pero muchas veces Dios pone a prueba nuestro corazón. Pone a prueba nuestra vida. Y en medio de esa realidad que Él está poniendo a prueba, utiliza ciertos agentes, llámese Satanás, para que si ellos te tienten, si ellos intenten desviar, intenten hacerte poner en rebeldía con Dios. Constantemente Satanás lo quiere hacer, y muchas veces el Señor lo permite para probar tu fe, para probar tu confianza en el Señor, para ayudarte a crecer y ayudarte a afirmarte y apelar siempre al favor de Dios. Eso es lo que pasa cuando un corazón está caminando en el Señor. Constantemente necesita ser edificado, ser madurado. Para eso necesitamos ser probados. Y por eso el Señor permite muchas veces que Satanás nos tiente. Pero tienes que tener en cuenta que hay un recurso, que es la palabra de Dios. Y en ella están las herramientas para que tú puedas contrarrestar las acechanzas del enemigo. Y ahora sí te quiero invitar ahí a Mateo capítulo 4. Y vamos a entrar en el tiempo que tenemos, no mucho, pero vamos a hablar de estas tentaciones. Dijimos deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Son realidades que Satanás conoce muy bien y sabe cómo atacar al ser humano y sabe cómo doblegarlo con esas realidades. Él es muy paciente también,
y sabe cuando tú estás débil, cuando tú estás flaco espiritualmente, y cómo puede hacer que tú cedas ante esas tentaciones. Acá en el capítulo 4, del 1 al 11, nos dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y ten en cuenta esto. Lucas nos dice, también en el capítulo 4, versículo 1, el Señor Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu. Toma cuenta en esto porque esto va a ser un poco la conclusión de este mensaje. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Si eres el Hijo de Dios, le dice. Una afirmación en la cual trae cierta duda de parte de Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, bueno, tienes el poder para generar esto, para que estas piedras se puedan convertir en algo que es totalmente lo opuesto. Si tú eres el Hijo de Dios. Satanás sabía que él era el Hijo de Dios, así como vimos en la palabra que los demonios reconocían a Jesús, Satanás también reconocía a Jesús. Él sabía que era el Hijo de Dios, pero él intenta confundir al Señor de dos maneras. Jesús estaba en su naturaleza, él era Dios, pero también era hombre, y en su naturaleza estaba pasando un momento de debilidad en 40 días que no había probado nada de comer. Por lo tanto, estaba un momento débil, con cierto ánimo deteriorado, y estaba en un lugar donde Satanás podía intentar doblegarlo. Satanás sabía que estaba en un cuerpo de hombre, pero que era Dios. Por lo tanto, quiso, por un lado, que es la parte que no nos toca tanto a nosotros, quiso hacer que el Señor Jesús violara la voluntad de Dios. Como dijimos, Él se identificó con nosotros, Él se despojó de su naturaleza divina, no se despojó en sí de sus atributos o dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios. El tema que Él se abstuvo de utilizar su poder. Él no utilizó en todo su ministerio humano, Él no utilizó su poder. Él se sujetó al Padre. En un pasaje dice: el Padre mayor que yo es, porque Él estaba sujeto al Padre, pero sabemos que si Él era Dios, Él no era menor que el Padre. Pero Él estaba sujeto, Él no había tomado el ser igual a Dios, como dice Filipenses, como cosa a que aferrarse. Por lo tanto, Él estaba representándonos como seres humanos. No podía utilizar su poder. Satanás sabía eso y lo tienta para que Él use su poder sobrenatural y cambie el estado de esas piedras en alimento. Ataca directamente a la naturaleza divina en esa realidad, utilizando la debilidad de la naturaleza humana. Pero por otro lado, que es la parte que sí más nos toca, ¿cuántas veces tú, no sé cuánto tiempo tienes, hay muchos hermanos aquí, algunos ya de años en el Evangelio, de décadas en el Evangelio, algunos de meses? Algunos son más nuevitos, otros son más grandes. Pero ¿cuántas veces tú te sentiste con ciertas dudas de que eras un hijo de Dios? ¿Cuántas veces llegó a tu mente y a tu corazón
que tú realmente capaz que no eres un hijo de Dios. Capaz que Dios no te tiene tanto en cuenta, o capaz que le estás errando un poco y estás en un lugar que no te corresponde. Satanás nos ataca directamente a nuestra confianza, a nuestra fe. Y él intenta ponernos en duda. Si tú eres el Hijo de Dios, a ver, fulanito, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto que te está pasando? ¿Por qué tienes esta enfermedad? ¿Por qué estás en este vicio? Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué tienes este problema de trabajo? ¿Por qué no sales adelante en los estudios? Si Dios está con vos y si Dios te dio tantas promesas y tantas palabras, y mirá que Él conoce la palabra y te las dice una por una. Si eres un hijo de Dios, ¿por qué te está yendo como te está yendo? ¿Cuántas veces Satanás utiliza ese recurso? ¿Cuántas veces lo ha hecho en tu vida? En mi vida lo ha hecho muchas veces. Y muchas veces hoy en día lo sigue haciendo. Hoy capaz que ya está un poco más cansado y ya no tiene tantas fuerzas en eso y utiliza otros recursos. Pero es uno de los recursos que él utiliza. El deseo de la carne. Intentar, por un lado, que tú, ante debilidades y ante fragilidades de tu naturaleza, estás pasando un momento difícil, estás orando a Dios, estás ayunando, estás buscando y no encuentras recursos, no encuentras que el Señor te responda. Hay un gran silencio de parte de Dios. Estás débil. Aunque buscas y buscas y buscas, y Satanás viene con eso, intentando utilizar los deseos de tu carne. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que Dios te conteste? ¿Tú quieres conseguir trabajo? ¿Quieres conseguir o salvar los estudios? ¿O quieres conseguir, no sé, tú sabes qué deseo hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú necesitas? Tú lo sabes. Satanás también. Y él te dice, bueno, pero si eres el Hijo de Dios, ¿por qué esto está de esta manera? Ataca al deseo de tu carne, haciéndote o intentando hacer que tú te quiebres en eso. Que tú te doblegues y digas, no, esto no puede ser así. Si yo realmente soy un hijo de Dios, esto no puede estar pasando. Entonces quiere decir que yo no soy un hijo de Dios. Entonces el Señor le responde y dice, escrito está. Y esto es fundamental, hermanos. Por eso es necesario siempre, y siempre intentamos desde este lugar, pedirte que estudies la palabra del Señor, que leas la palabra del Señor, que intentes meditarla, que intentes ser amigo de esta realidad. Tantas cosas que leemos, tantas cosas que vemos por nuestros celulares o por la computadora o muchos también leen montones de libros. Pero ¿cuántos se ponen o toman un tiempo para dedicar a leer la palabra de Dios, a meditarla, a intentar entenderla? Y lo que no entiendo, buscar a algún hermano que me ayude dentro de la familia de la fe a poder entender cuál o tal palabra que no entiendo. ¿Cuánto hacemos eso? Sí, es muy común venir al hermano o al pastor o a los ancianos y decir, ay hermano, hice tal cosa, me mandé tal macana, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, o deseo hacer tal cosa y no sé cómo hacerlo. Venimos muchas veces ya con consecuencias, con problemas, pero no somos capaces
sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, de poder encontrar el recurso para poder salir adelante en tal o cual situación. No lo hacemos, nos es como más fácil, bueno, salir como caminando así, como golpeando el aire, como dice Pablo, sin rumbo, y bueno, cuando caigo y después vengo a ver que me den una mano y que el Señor pague mi cuenta. Cuando el Señor nos da un recurso fundamental para poder sortear cada una de las circunstancias. No digo que un consejo de un anciano, de un pastor, de un hermano, no es necesario, es necesario. Somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Pero Juan dice que nosotros tenemos la unción del Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y no necesitamos más que lo que Él nos da. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, o lo que Él nos da en su recurso. No necesitamos más que eso, pero no. Siempre nosotros nos gusta hacer una de más. Cerrar la Biblia, abrir el Facebook, meter la pata y después venir con el caballo cansado y decir, ay, me equivoqué, Señor, págame la deuda. Los deseos de la carne. Satanás sabe mucho sobre eso. Eva estaba ahí en el jardín del Edén y a través de ese fruto codiciable, agradable a los ojos, deseable, ella cae a través de una sutil tentación. ¿Por qué? Porque había un deseo en ella, porque era deseable, era codiciable. Pero el Señor nos enseña a poder responder a todas esas cosas con la palabra de Dios. Y Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un deseo, hay una necesidad natural, hay algo que yo quiero, es natural. Eso va a pasar, como leímos ahí en Primera de Juan. Eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el que se afirma a la palabra de Dios y es obediente a la voluntad de Dios, ese va a permanecer, ese va a estar siempre firme en el Señor. Ahora vemos también, como dijimos, hablando de Eva, era codiciable y ante los ojos era algo hermoso, ese fruto se ve. Y es la otra acción en la cual también Satanás intenta aquí derribar a nuestro ayudador, aquel que si era derribado, bueno, nosotros no hubiésemos tenido ninguna oportunidad. Y lo intenta atacar con lo otro que él sabe que el ser humano no puede resistir, que son los deseos de los ojos, como leímos ahí en Primera de Juan. Ataca los deseos de la carne, trabaja también en los deseos de los ojos, cuando dice, en el 8, que dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Los deseos de los ojos. Lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos y la gloria de este mundo. Quiso que a través de sus ojos, que son una entrada para nuestra caída, dice que la contaminación, dice el Señor, de nuestro ser viene por los ojos son la luz de nuestro cuerpo. Viene la tentación para hacer caer a Jesús. Como muchas veces viene la tentación a través de los ojos
lo deseable, lo hermoso, para que nosotros también lo abracemos. Trabajemos, como dice Santiago, en esa concepción. Dice Santiago que cuando la tentación viene a nuestras vidas, entra en nosotros, nuestra concupiscencia, o sea, nuestro deseo, la acepta, dice que esa unión trae una concepción, trae un nacimiento, y ese nacimiento se llama pecado. Cuando la tentación, tú estás, no sé, hablo de los solteros o hablo de los casados, o hablo de las solteras o las casadas, que es muy común en este tiempo, porque se habla mucho, porque en el mundo es algo cada vez más legal, lo que es el adulterio, lo que es la fornicación, lo que es las parejas libres, lo que es poder cruzar una pareja con otra y mantener relaciones sexuales, lo que son las orgías. Hoy es muy común eso, muy común. Más común de lo que usted se imagina. Hay clubes, aunque usted no lo crea, que se dedican a hacer eso y se dedican a unir parejas y hacer un montón de cosas aberrantes, que son aberrantes siquiera nombrarlas. Pero es muy común, eso es parte de esta nueva generación. Y eso entra por los ojos. Veo una mujer que es agradable, o una mujer ve un hombre que es agradable, y aunque tienes una persona al lado, tú te dejas llevar por aquellos pensamientos que te dicen, bueno, pero no está tan mal. Si tú, le sonríes, o si tú le das un poquito más, o le hablas, o esto, y cuando quieres acordar, te vas llevando un poquito más, hasta cometer un adulterio, o cometer fornicación si eres soltero. Y y estamos ahí, vamos a probar a ver si esto sirve o no sirve, y me junto o me acerco a una muchacha, a un muchacho, y voy ahí probando a ver si sirve o no sirve. Cuando quiero acordar, estoy entregando algo que el Señor me dio. Si sos adolescente o sos un joven y eres virgen, ¿cuántos hay que entregan eso que Dios le dio para cuidar y proteger hasta el matrimonio? ¿Cuántos hay que echan a perder esa virtud que Dios le dio? ¿Por qué? Porque fuimos probando, me gustó, me dejé llevar, y cuando quise acordar ya no había vuelta atrás. Los deseos de los ojos. Satanás le muestra todos los reinos del mundo. Dijimos que él era el príncipe de este mundo. Él tenía potestad sobre todo. Él dijo, Jesús, todo esto es mío. Todo esto me pertenece. Y si tú lo quieres, póstrate, adórame y lo vas a tener. Muchas veces nosotros caemos en eso. Y yo no sé usted, pero en algún momento yo me vi postrado adorando a Satanás en eso. Cuando era más joven y caí en todas esas realidades, me dejé llevar por amistades, me dejé llevar por diferentes realidades que me dijeron, esto no está tan mal, esto es buena junta, esto es una joda buena, como se dice. Y cuando uno quiere acordar, termina entregando cosas que Dios te dio para que tú cuides. Terminas perdiendo el poder después disfrutarlas como Dios nos enseña. Y terminas perdiendo montones de experiencias hermosas porque, te dejas llevar por cosas que tu corazón desea, tus ojos ven codiciable, ven hermoso. Y cuando quieres acordar ya has perdido mucho. Pero el Señor acá le contesta
y le muestra que solo hay un ser que se debe adorar, que solo hay una persona a la cual tú debes mirar, y esa es a tu Dios. Todas las expresiones que Jesús le va contestando, todas están dentro de la palabra de Dios, todas pertenecen a Deuteronomio. Deuteronomio 8:13 en la primera, después 6:16, después 6:13. Todas dentro de la palabra de Dios. Él le contesta a todas esas cosas que eran codiciables y eran deseables, le contesta con la palabra de Dios. Ahí en el Evangelio, y ya termino, en el Evangelio de Mateo, nos salteamos a propósito la segunda la tentación. Hubiese leído la de Lucas porque Lucas lo invierte y me hubiese quedado mejor. Pero la vanagloria de la vida que habla Juan, Satanás intenta hacer caer al Señor con eso. Ahí en el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, nuevamente lo intenta poner en duda, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros mismos, en una acción muy lamentable de nuestra condición natural, nos dejamos llevar por una mala interpretación de la palabra? ¿Cuántas veces tú has leído y has no has estudiado, no, porque si no, no tendrías que hacer, pero has leído la palabra de Dios y has dicho: bueno, esta palabra me sirve para este momento, y la utilizas en este momento? Y muchas veces la utilizas para justificar acciones. ¿Cuántas veces tú has justificado cosas con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos justificado cosas con la palabra de Dios? Muchas veces. Cosas que no están bien, cosas que Dios no te ha mandado a hacer, cosas que Dios no te ha guiado a hacer, pero tú las justificas. Tú de alguna manera intentas cumplir algo, llegar a alcanzar algo, y utilizas la palabra de Dios. Satanás acá la utilizó también para tentar al Señor. Utiliza el Salmo 91 en el versículo 11 y 12 para algo que estaba expresando el salmista, pero que no tenía nada que ver con lo que Satanás le estaba pidiendo que hiciera. Si eres el Hijo de Dios, bueno, tírate, porque Dios te va a sustentar, Dios te va a guardar. A ver, si eres tan hijo de Dios, toca su orgullo. No tenía orgullo el Señor, no había pecado, pero bueno, intenta de alguna manera generar eso. En nosotros sí, ¿cuántas veces nos tienta? A ver, si eres tan hijo de Dios, haz tal cosa, muévete para acá, muévete para allá. El Señor no tenía orgullo, nosotros sí, lamentablemente. Muchas veces somos tentados a hacer o generar o desatar, o voy a hacer esto porque Dios me llama a las naciones, Dios me llama acá, Dios me llama allá, y voy y me muevo, y cuando quiero acordar termino en un embrollo, termino mal, el Señor nunca me había llamado, estoy perdido en medio de una situación. ¿Cuántas veces vemos hermanos en el Señor que van y salen y se van de la iglesia muchas veces a querer conquistar el mundo, pero no lo hacen conforme a la voluntad de Dios, y se llenan de palabras que, déjame decirte, Satanás pone en sus mentes? Y lamentablemente después terminan enredados, y muchos dejan el Evangelio y otros quedan por ahí, otros vuelven como hijos pródigos, y hay muchas situaciones lamentables. Pero el Señor nos enseña que hay una sola realidad, y en esto me quiero detener. Lo que dice Lucas, lo que dice Mateo ahí al principio. Lucas dice: llenos
lleno, o sea, Jesús lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Esto quiero que tú lo tomes, que tú lo medites en estas horas que vienen por delante y te des y empieces a intentar entender esto. Ya hemos hablado en estos viernes, si has visto los programas, qué significa un poco ser lleno del Espíritu Santo, ser dominado por el Espíritu Santo. Jesús, en su naturaleza humana, tuvo que abstenerse de todo poder natural de su deidad. Él tuvo que sujetarse a la voluntad de su Padre y sujetarse al poder que el Espíritu le daba. Él tuvo que vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Así tú tienes que vivir también. Así yo tengo que vivir. Cuando el Espíritu Santo es el que domina tu vida, es porque tú eres llamado también a buscar más de Dios. Tú no puedes ser dominado por el Espíritu Santo y no querer saber nada con la oración, no saber nada con el ayuno, no saber nada con leer la palabra de Dios. No puede estar pasando eso. Si uno es lleno del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo de Dios domina tu vida, domina tus acciones, tú buscas siempre el recurso de parte de Dios, tú entonces debes siempre tener un hambre y una sed por querer conocer más y más de Dios. Y por ende, cada vez que hay diferentes circunstancias, diferentes pruebas que pone el Señor y diferentes tentaciones que va Satanás a querer poner por delante tuyo, si el Espíritu Santo domina tu vida, Él no va a dejar que otro venga a dominarla. El que está dominando tu vida no se va a correr a un lado. Viene Satanás y dice, bueno, correte Espíritu Santo que ahora yo lo voy a dominar. No, yo nunca vi eso. Y la palabra de Dios en ningún momento me dice que Satanás corrió el Espíritu Santo en algún momento y dijo, no, ahora déjame que yo me encargo de este. No, el Espíritu Santo es celoso y Él cuida lo suyo. Y si tú le das el lugar, Él va a ir haciendo de tu vida una vida totalmente en santidad, en amor, agradable a Dios. Y una vida en la cual no es aburrida, no es una vida, esto es pesado, no. Es una vida de gozo, una vida en la cual tu mente empieza a querer más y conocer palabras y conocer cosas que cada vez es un mundo que te satura tanto que anhelás siempre estar en ese mundo. Porque es tan hermoso y tan profunda la palabra de Dios, pero también tan simple que la hace algo maravilloso. Su palabra, su voluntad, es algo que debería ser maravilloso para tu vida. Así Jesús nos enseña cómo vencer a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Gloria a Dios. Y termino con esto, hermanos. Iba a hablar sobre dos, pero voy a hablar sobre uno que es el más conocido. Había un muchacho que, bueno, a través de una tormenta, el Señor utiliza un rayo para hacer que él a través de eso se asustara y le dijo, bueno, sálvame, creo que era Santa Marta, si me salvas de esto me haré monje. Y bueno, y ese hombre cumplió, salió de eso con vida, de esa tormenta que le estaba atravesando, y se va a un monasterio. Ahí tiene un vicario, una persona que lo ayuda bastante, y bueno, va conociendo la palabra de Dios, pero cada vez que la conocía más, la palabra de Dios, más se veía pecador y miserable. O sea, cada vez más alejado del amor de Dios. Cada vez que más lo conocía, más pecador se sentía.
y se autoflagelaba y se golpeaba y pasaba en ayunos y pasaba constantemente sufriendo porque intentaba agradar a Dios, pero cada vez que más conocía a Dios, más se veía lejos de Dios. Este vicario, que lo estaba ayudando, este tutor, le dice, bueno, lo que le debe pasar entonces es que está muy ocioso acá en el monasterio, lo voy a llevar a que estudie y bueno, que vaya a estudiar teología. Y lo lleva a una escuela y empieza a estudiar y bueno, le va muy bien. Y en medio de ese estudio que él está haciendo, él empieza a estudiar hebreo, empieza a estudiar griego, eso lo va a ayudar después a interpretar la Biblia. Él es uno de los tantos que bueno, él en su país, en Alemania, la traduce al alemán, porque en aquel tiempo solo se hablaba, solo se leía en latín y solo lo podían leer y entender los sacerdotes, el pueblo estaba ajeno a la palabra de Dios. Él la traduce al alemán como otros, el otro que iba a hablar la traduce al inglés. Y bueno, conocemos a Valera, a Reina, perdón, que la traduce al español. Y este hombre, este muchacho, en medio de eso va conociendo la palabra de Dios y una noche estaba meditando en un pasaje. En medio de sus luchas y de sus conflictos, no sé si te ha pasado, en medio de no entender mucho nada de la vida, él estaba meditando en un pasaje, en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Y ese pasaje, guiado por el Espíritu de Dios, es el que le abre el entendimiento. No fue el vicario que tuvo la idea de llevarlo a la facultad, no fueron los padres que lo apoyaron económicamente, no, todos sirvieron, todo fue parte de un cuerpo. Pero lo que lo ayudó a él fue la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo. Y si habrá sido que ese versículo, ese pedacito de versículo, ha sido importante para tu vida y para la mía. Hoy estamos en esta iglesia, en este sistema de iglesias, gracias a que ese versículo en la vida de ese hombre cavó tan profundo que lo ayudó él a escribir aquellas 5 solas y aquellas 95 tesis tan importantes que llevaron no solo a escribir eso, sino a una gran reforma, a la cual se la conoce como la Reforma Protestante. Estoy hablando de Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre de Dios, usado por Dios, para hacer una gran reforma en un mundo que estaba totalmente en una gran oscuridad de doctrina. Él es el que abre la doctrina de la salvación por gracia y por fe. Él es el que da a entender muchas cosas para que otros después sigan desarrollando. Solo por un versículo que le cambia la vida. Si será importante la palabra de Dios, hermanos, si será importante utilizar la palabra de Dios. Ahora yo me pregunto, si Martín Lutero nunca hubiese abierto la Biblia, nunca hubiese estudiado, nunca hubiese leído la palabra de Dios, ¿habría conocido Romanos 1:17? ¿Cómo le hubiese llegado ese pasaje para que su vida cambiara? Ahora, como él sí buscó de Dios, de una forma incorrecta, pero buscó de Dios, y el Señor en su gracia lo llenó de su espíritu. Él, lleno del Espíritu, pudo hacer ese cambio enorme en lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Entonces, hermanos, si será importante la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. No la palabra de Dios guiada por ti, porque eso puede ser muy perjudicial. Por eso necesitas que su Espíritu, como hizo con el Señor Jesús, te llene, te domine, te controle, te ayude
a que cada paso que tú des, lo des conforme a su voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Bueno, lee la palabra de Dios. Interésate por aquel que tú dices que adoras, que tú dices que amas, que tú dices que sigues. Si lo dices, bien haces. Ahora te toca hacer la otra parte, que es poner en práctica lo que tú dices. Porque si solo tú lo dices y te quedas ahí, no sirve de nada. Y déjame decirte, y no me pongo como juez, pero dudo mucho de que seas realmente un cristiano. Si tú dices ser hijo de Dios, pero no conoces la voluntad de Dios. No conoces lo que Dios quiere para tu vida. No estoy hablando cosas específicas, estoy hablando lo que Dios quiere para tu vida. No estoy diciendo con quién te vas a casar, no. Estoy hablando lo importante, lo que Dios quiere para tu vida. Damos gracias al Señor, hermanos. Nos hemos pasado bastante. Que nos perdone un poco las autoridades. Vamos a darle gracias al Señor y pedir que Él nos siga guiando en medio de esta noche, esta fría noche. Te invito a ponerte de pie, tú ahí en tu casa. Busca también la forma de tener un momento con el Señor, de pedir la guía de su Espíritu. Es importante, hermanos, es importante. De cuántas cosas me ha librado el Señor, de cuántas cosas me ha guardado el Señor, por apelar siempre a su palabra. No simplemente repetir un pasaje bíblico, no sirve de nada repetirlo, es vivirlo. Tú tienes que vivir ese pasaje. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice su palabra que su vara y su cayado me infundirán aliento. Pero yo lo puedo repetir 1000 veces y no sirve de nada si lo repito. La letra no sirve, pero si está llena del Espíritu de Dios. O sea, si yo vivo ese pasaje, si yo confío que aunque estoy pasando una enfermedad o un momento difícil, Él está ahí conmigo y me va a ayudar. Y aunque el fin sea la muerte, gloria a Dios, porque en esa realidad Él se va a glorificar. Y si muero, es para Él. Y si vivo, es para Él. Todo es para Él, porque todo es para su gloria y ahí está su voluntad, hermanos. La voluntad de Dios es que tú lo glorifiques con tu vida. Que tú le des la gloria y la honra con sus actos. Y quédate tranquilo, que Él también te va a glorificar. Que Él también te va a poner en honra cuando llegues hacia arriba y te dé esa corona de justicia que tiene preparada para tu vida. Por eso, Padre, venimos ante ti para darte gracias. Gracias por esta gran bendición de esta noche, de poder estar con mis hermanos nuevamente, de poder estar participando de este culto, de poder estar adorando tu nombre, de poder estar hablando, Señor, de cómo tú venciste a Satanás, cómo tú derrotaste, Señor, sus engaños, sus artimañas, y cómo tú me diste la herramienta para que yo también pueda vencer. Ahora, Señor, ayúdame, Padre, a ser dominado por tu Espíritu, a menguar, oh Dios, a negarme a mí mismo, Padre, para que tu Espíritu me ayude a poder soportar cada una de sus acechanzas y que tu palabra esté en mi mente y en mi corazón, en mi boca, Padre. Dice tu palabra que no está muy alto ni está muy profundo, que yo no pueda acceder a ella. Está en mi corazón y en mi boca, para que yo la pueda pronunciar, para que yo la pueda vivir y para que pueda ser victorioso como tú, Señor, lo has sido. Te doy gracias, Padre, por esta noche y pido que a cada uno de mis hermanos tú también inquietes su corazón, inquietes su mente, para que ellos también, Padre,
puedan esta noche estar meditando, estar buscando que tú llenes su vida, que tú llenes su corazón, que tú tomes el dominio de su ser para también, Padre, poder vivir una vida de victoria, una vida de gozo, una vida, Padre, que agrade tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dejamos todo en tus manos para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos al Señor, hermanos. Salúdense, damos gracias al Señor. Si los hermanos quieren alabar al Señor también, para usted en su casa pueda seguir alabando. Aquí nos despedimos y que la libertad del Señor reine en nuestros corazones. Amén, hermanos. Bendiciones.